Hola niños, bienvenidos nuevamente a la iglesia infantil. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente por aquí, por estas clases. Esperamos que estén disfrutando estos últimos días de descanso, de vacaciones que tienen de la escuela. Vamos a dar inicio con nuestra devocional. Le pido a todos ustedes que busquen en sus Biblias el Salmo capítulo 25 para tener el llamamiento a la adoración. Salmo 25 y vamos a leer de manera unida los versículos del 4 al 10. Salmo 25 del 4 al 10. Si ya lo tienen, leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Vamos a tener ahora una oración de invocación. Le pido a todos ustedes que cierren sus ojitos para poder orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, porque nuevamente nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti, de poder, Señor, gozarnos en tu palabra, de poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Te ruego, Padre, que seas con nosotros, que seas en los corazones de los pequeños, que seas en sus hogares. Permites, Padre, que ellos puedan estar muy atentos, que nada alrededor pueda distraerlos, Señor, de ti. Te ruego, Señor, que seas tú y tu Espíritu en nosotros, mostrándonos tu verdad, tu palabra y tu camino. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, niños, vamos a alabar a nuestro Dios con el canto. Vamos a juntarnos y alabar a Cristo. Bien, niños, ahora busquemos nuevamente en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas para tener la lectura bíblica del día de hoy. Lucas capítulo 24 y vamos a leer de manera alternada los versículos del 13 al 35. Lucas 24 del 13 al 35. Si ya lo tienen, leamos la palabra de nuestro Dios. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Bien, niños, vamos a alabar nuevamente a nuestro Dios, ahora con el estribillo número 78, el Señor marchando va. Nos ha dado ya y su brazo nos fortalece.
Bueno, niños, es el momento de la clase. Le pido a todos ustedes que estén muy atentos a lo que este día vamos a aprender. Hola niños, bienvenidos a la lección número 33 de la Iglesia Infantil. El día de hoy no me van a poder ver a mí en la cámara, sin embargo, van a poder escuchar la lección de la clase que tenemos para el día de hoy. El día de hoy nuestra clase se llama así: un misterio revelado. Y como cada semana vamos respondiendo preguntas, y la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿qué pasó en el camino a Emaús? Si ustedes pusieron atención, antes durante la clase leímos junto con la maestra Isa en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, una historia muy interesante. Déjenme decirles que esta es una de mis historias favoritas de la Biblia y de la resurrección de Jesús. Y si no pudieron grabarse mucho mientras le dimos lectura, hoy se las quiero contar junto con estas imágenes para que la puedan comprender un poco más fácil. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca de las cosas que sucedieron en la última semana del Señor Jesucristo. Hablamos acerca de cómo Él instituyó la Santa Cena, sirvió a sus discípulos, limpió el templo, oró por ellos, entró en Jerusalén y también, como fue a la cruz, pero también resucitó de entre los muertos. Nuestra clase de la semana anterior fue un día de gloria y recordábamos que si bien el Señor Jesús fue crucificado un viernes, 3 días después, el domingo, Él se levantó de entre los muertos y el sábado ya estaba en gloria delante del Señor. Y varias cosas sucedieron cuando el Señor Jesús resucitó. Y hoy quiero contarles esta historia de lo que sucedió cuando el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. La Biblia nos dice que el día en que Jesús se levantó, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Este pueblo estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, más o menos la distancia que hay entre la entrada de Tampico y el centro de Tampico, más o menos. Esos son 11 kilómetros. La Biblia nos dice que ellos iban caminando. Antes no había carros, no había transporte. Así que aunque la distancia es corta y a lo mejor si ellos hubieran tenido carro, lo hubieran podido recorrer en unos 40 minutos o media hora, a pie esto era un poco más lento. Ellos iban caminando a Emaús, era una ciudad cercana, y iban platicando acerca de las cosas que habían sucedido. La Biblia nos dice que mientras ellos conversaban y platicaban, de pronto Jesús mismo se apareció junto a ellos y comenzó a caminar a su lado, pero Dios impidió que lo reconocieran. Cuando Jesús se acercó a ellos y oyó que estaban platicando, les hizo una pregunta. Les dijo: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Ellos se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza, y entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Quería saber qué sabían ellos y cómo habían entendido lo que había sucedido. Ellos le respondieron: las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Él era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel, pero esto sucedió ya hace 3 días. Pero ellos también añadieron esta noticia: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores de Jesús fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba allí, tal como las mujeres habían dicho. Las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro
a buscar a Jesús. Eso lo leímos en la clase anterior, en la lectura bíblica. Más tarde, ese mismo día, estos hombres ya habían recibido esa noticia, sin embargo, ya iban de camino hacia Emaús. Cuando Jesús oyó cómo ellos contaban esta historia, les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Esto es muy importante, niños. Cuando el Señor Jesús resucitó, su último mensaje a sus discípulos tuvo que ver con esto, con que ellos comprendieran que ir a la cruz siempre fue parte del plan. Ese era el propósito. La crucifixión de Jesús no fue que el plan saliera mal y ahora lo habían matado. No, ese siempre fue el objetivo. Y eso estaba anunciado en la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y los profetas. Y Jesús explicó que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestras Biblias realmente estaba hablando acerca de él. Déjenme decirles qué sucedió con la historia. Cuando el Señor Jesús terminó de explicarles los profetas y la ley de Moisés y todo lo que decían acerca de él mismo, estos viajeros ya estaban cerca de Emaús, el final del viaje. El Señor Jesús hizo como que iba a seguir adelante en el camino, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces Él los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y si tú recuerdas, el Señor Jesús ya había hecho esto antes, cuando Él celebró la Santa Cena. Y en varias ocasiones antes, como cuando multiplicó los panes y los peces, el Señor había tomado el pan, lo había bendito y lo había repartido. Y cuando esto sucedió en el camino a Emaús, ya estando en casa, estos hombres se dieron cuenta que el que estaba con ellos era Jesús. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero en ese instante Jesús desapareció de enfrente de ellos. Entonces estos dos hombres se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos habían sentido un gozo extraordinario al escuchar a Jesús hablar, y aunque no sabían que era Él, habían sido llenos de sus palabras. Al darse cuenta que habían visto a Jesús vivo y resucitado, como la noticia de las mujeres, ellos corrieron de regreso a Jerusalén, y la Biblia nos dice que en menos de una hora ya habían regresado. Un camino que a lo mejor les había tomado caminando lentamente, a lo mejor unas 2 o 3 horas, ahora lo habían recorrido en una sola hora. Cuando regresaron a Jerusalén, encontraron a los discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, y entre todos dijeron: el Señor ha resucitado, ya que para ese punto también se le había aparecido al apóstol Pedro. El camino a Emaús es una historia extraordinaria, no por la aparición de Jesús o por la forma en la que sucedió, que primero no lo reconocieron, pero después sí. El camino a Emaús es una historia extraordinaria porque Jesús le reveló a sus discípulos que la muerte y la resurrección siempre fueron el plan principal, el plan A. Esto estaba escrito en la Biblia. Y si bien mucha gente, incluso los discípulos, primero no comprendían la Biblia, el misterio del significado de las Escrituras fue revelado. Por eso nuestra clase de hoy se llama Un misterio revelado, porque el Señor explicó qué significaba el Antiguo Testamento. El Señor explicó de qué se trataba todo lo que los profetas habían dicho, y eso es para nosotros una clave. Cuando leemos la Biblia ahora, entendemos que no son solo reglas y mandamientos. La Biblia es el mensaje de Jesús,
que nos sigue hablando de Él en todas sus partes y así la entendemos. Bien, niños, esa es nuestra clase del día de hoy. Vamos a aprender nuestro texto que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Dice así, son 2 versículos muy cortitos que están en tu pantalla. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Puedes pausar el video para aprenderte el texto. Y si ya te lo has aprendido, vamos a pasar ahora con nuestra maestra Isa para ver el trabajo del día de hoy. Dios te bendiga. Bien, niños, ahora vamos a empezar con el trabajo del día de hoy. Mamá y papá, a los niños pequeños les van a dar esta hojita. Como pueden ver, aquí hay 2 personas y en medio está Jesús. Aquí es la escena en donde Jesús apareció en el camino de Emaús, así que lo que vamos a hacer es iluminar muy bien esta escena. Para los niños grandes les van a dar esta. Tienen que responder el crucigrama. Aquí hay varias preguntas que están basadas en la lectura bíblica que hicimos hace unos momentos, en Lucas 24, del 13 a 35. Así que tienen que poner mucha atención a esta lectura. Pueden darle otra leída para poder responder cada una de estas preguntas y llenar el crucigrama. Bien, niños, ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya sido de gran bendición esta clase. Así vamos a terminar con una oración. Así que voy a pedir a todos ustedes que cierren sus ojitos para orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es hermosa y nos gozamos en ella. Te rogamos, Padre, que seas tú en nuestras vidas, que seas tú en nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, la que entre en nuestros corazones, Señor, y nuestras vidas puedan estar bien edificadas en ti. Ponemos en tus manos los corazones de los pequeños. Permite, Señor, que ellos puedan comprender, que ellos puedan creer y vivir, Señor, conforme a tu palabra cada día. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, niños, los esperamos el siguiente sábado. Dios los bendiga.